palabra, el ancla de mis emociones. Creo yo que esta generación, como ninguna otra, y como decía Judy, o bueno, Alan más bien, como de muchas edades, hemos estado descubriendo, o creo yo que estamos más conscientes de las emociones que tenemos. Pero bueno, voy a empezar. Quiero primeramente decir que nuestras emociones no son malas, eso es algo que debemos de entender. Dios nos ha dado las emociones. La alegría, incluso el enojo, la tristeza, son cosas que Dios nos ha dado. La cosa es cuando nosotros las llevamos como a un nivel de gobierno o han tomado un lugar en nuestra vida que no les corresponde. Las emociones, por ejemplo, nos dicen, bueno, yo cuando empecé a leer y a estudiar acerca de este tema, yo decía, bueno, ¿cómo la ira o cómo el enojo va a ser algo que Dios puede usar? Pero, por ejemplo, podemos ver a Jesús cuando estaba en el templo y cuando se molestó y aventó las mesas. Ahí podemos ver un ejemplo de cómo la ira, cómo el enojo se utilizó de una manera santa. Cuando Dios pone en ti esa indignación, por ejemplo, por una causa, por una cosa, por la causa de Cristo, y tú haces algo, no estoy incitando aquí a la violencia, sí, pero estoy poniendo un ejemplo de cómo la ira, el enojo, puede ser para eso, ¿no? Por ejemplo, el miedo. Entonces, ¿cómo el miedo va a ser algo que sea bueno, ¿no? Que es raro. Pero, por ejemplo, el miedo fue algo que Dios nos dio. Si se acerca, por ejemplo, yo tengo un niño de 3 años y él como que todavía no desarrolla mucho como el sentido común y cosas así. Entonces, él, por ejemplo, ama a los perros. Entonces, cualquier perro, así que vamos a un parque y ve a una señora paseando un perro, él se acerca a la señora y la señora, ¡ay, qué bonito niño! Y mi hijo le agarra así como la correa y si quiere se lleva a su perro. Y yo, ¡pobre perro de la señora! Entonces, él ama a los perros y él se acerca a cualquier animal así para acariciarlo y para abrazarlo y etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos a un perro en la calle, tú sabes que no te vas a acercar, ¿verdad? Agarrar, tocar un perro que no conoces, porque ¿qué te puede hacer? Te puede morder. ¿Y de dónde nace ese instinto? Del miedo. Entonces el miedo nos protege, pero insisto, cuando estas emociones están usadas o están puestas en un lugar que no corresponde y que Dios no le ha dado, es cuando entonces empezamos a, digamos, de alguna manera a pecar con eso. Pero bueno, lo que quiero continuar diciendo es que las emociones son buenas. Eso es como que lo primero, porque todo lo que Dios hizo es bueno. Las emociones le dan color a nuestra vida. Igual voy a parar un poco bien. Las emociones le dan color a nuestra vida, le dan sabor al caldo. O sea, imagínense si no pudiéramos atacarnos de la risa, si no pudiéramos reír, si no existiera esa dopamina en nuestro cerebro, ¿verdad? Si no pudiéramos llorar cuando tienes ahí un sentimiento. ¿Qué cosa tan más fea un nudo en la garganta, ¿no? Cuando tienes algo ahí que no sale y tú, que no sale. Entonces está muy feo. Entonces, Dios mismo expresa sus emociones en la Biblia, aunque en su caso son totalmente piadosas porque Él es perfecto. Por ejemplo, Dios es el único que puede experimentar la ira santa. Sin embargo, debido a la caída, tales emociones se pueden volver pecaminosas o nos pueden llevar a pecar y a vivir en incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le hemos dado a esas emociones un lugar de gobierno, oscurecen de alguna manera nuestro pensamiento y nos llevan también a vivir una vida infructuosa. Entonces, los salmos, quiero empezar, todo esto es una introducción, y quiero empezar hablando un poco de los salmos, de cómo los salmos son una sinfonía de sentimientos. A mí me encantan los salmos porque en uno ves a David diciendo de estoy mojando mi cama con mis lágrimas y de que me estoy secando los huesos y él está derramando su corazón, y luego también dice cosas como me están persiguiendo, vivo tanta angustia. Entonces, me encanta, eso es algo que amo de la Biblia, porque la Biblia está llena de personas imperfectas que están siendo transformadas por el poder de Dios. Entonces, cuando vemos a David derramando su corazón delante de Dios y diciendo, es que esto, es que el otro, entonces vemos cómo hay emociones. En ocasiones, cuando nuestras emociones son tan fuertes, pueden llegarse a sentirse como un amo horrendo que nos esclaviza. Como David, nuestras emociones tratan de dominarnos. En ocasiones podemos sentir temor
cuando desde nuestra perspectiva limitada y humana las circunstancias parece que están fuera de control. Y bueno, este tema yo lo empecé a estudiar porque tuve una experiencia personal con el tema de las emociones. No voy a contar toda la historia porque es larguísima, pero para mi sorpresa, el tema de la ansiedad tocó mi puerta cuando yo ya tenía más de 24 años. Digo para mi sorpresa porque todo el mundo dice, es para los jovencitos, para los adolescentes, para no. Entonces yo comencé un nuevo trabajo y el ambiente era tan pesado que yo me sentía como atrapada. Entonces, para no ser la historia larga, fueron unos meses de mi vida, pero yo decía, no, es que yo sí puedo, no, es que sí voy a continuar. Y entonces de repente yo me salía de mi lugar de trabajo, me metía al baño y empezaba a llorar. Eso fue hace ya como casi 10 años. Y yo empezaba, ya saben cuántos años tengo, empezaba a llorar, empezaba a hiperventilar. Y yo llorando ahí como si fuera una niña de 5 años desconsolada de dónde está su mamá, venga por ella, por favor. Entonces, a mí en mi mente era una locura. Yo decía, ¿cómo puedo estar viviendo esto? ¿Cómo? O sea, yo no lo podía creer. Entonces yo salía del baño, me calmaba y regresaba a mi lugar de trabajo y otra vez había tantas cosas que me estaban provocando esto que yo sentía que se estaba saliendo de control, pero yo estaba aferrada. Y Tavo me decía, ya salte, renuncia de ese lugar. No, es que yo puedo. Y no, es que yo voy a seguir trabajando aquí. Es que mira, es que Dios me abrió las puertas. Es que todas las personas que me recomendaron, qué vergüenza. Y yo estaba viviendo esa angustia y yo seguía aferrada. Y Tavo, renuncia ya, no te estás haciendo bien esto. Hasta que un día, esa es otra, yo estaba estudiando la maestría al mismo tiempo y estaba en un salón de clases y entonces un maestro abogado y empecé a debatir con él. A esas personas que les encanta debatir en las clases soy yo. Entonces yo empecé a debatir con él y él me encanta estar debatiendo y en eso me dijo algo y yo empecé a llorar enfrente de todo el salón, cosa que nunca en la vida. A mí me decían cosas en el debate así, me vale, así. Pero yo empecé a llorar y me descontrolé, me paré y me salí del salón, pero era tan descontrolado que ni siquiera me dio vergüenza, no lo pude detener, fue algo que salió de mí. Entonces yo me salí y la escuela donde estaba es un edificio antiguo, entonces tiene como unos balconcitos. Y aunque está así abierto, unas aulas muy abiertas, yo sentía que me faltaba el aire. Entonces yo estaba así y me salgo al balcón y empiezo así. Y empiezo a llorar, y en ese momento empiezo a sentir cómo se me empieza a dormir la mitad de la cara. Ahí fue cuando yo dije, esto ya no está bien. Y entonces yo no sé de qué manera estaba, que una señora de intendencia me vio y me dijo, todo va a estar bien, esta señora se va a tirar aquí, esta chava se va a tirar, ya no llores, así que todo me agarró del brazo, de todo va a estar bien. Y yo así de... Y ahí me empecé a calmar, empecé a respirar y yo dije, ¿qué me está pasando? ¿Dónde está mi fe? Que no he predicado tantas cosas, he dicho que Dios es grande, que Dios es fuerte. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy viviendo esa verdad? Y renuncié. Con todo el dolor y con toda la vergüenza de mi corazón, renuncié y el problema es que renuncié y esa no fue la solución. Porque después de esa renuncia, entré en una depresión así súper fuerte. Sí, los pastores y los líderes también tienen depresión, también se estresan y también tenemos ansiedad, es igual. Entonces yo entré en una depresión súper fuerte, tan fuerte que me empezó a dañar físicamente, que yo fui al doctor porque dije, doctor, es que tengo una situación, no sé qué. Me dijo, es que no sé qué estás viviendo. Me dijo, pero tus músculos se están contrayendo de una manera que no está bien. Y para no hacer la historia más larga, me quedé como 15 días sin caminar. Entonces la cosa se estaba poniendo, ahí fue donde yo dije, ya toqué fondo. Quedarme en la cama por una depresión que dejé pasar. Y entonces, de verdad que sí, yo me acuerdo que estar acostada de ver a mis papás que venían a verme, y yo así como de, es al revés, uno es el que debe cuidar a sus papás, uno es el joven, ¿qué hacen mis papás aquí viéndome de esta manera? Y ahí fue cuando Dios me dijo así como, ya tocaste fondo, de aquí ya no hay manera de ir más abajo, o vas para arriba y así. Entonces Dios empezó un proceso en mi lugar donde me empezó a enseñar esto que estoy compartiendo el día de hoy, como cuando tú permites que las emociones
empiecen a tomar un lugar de gobierno sobre tu vida, donde empiezas a creer muchas mentiras, donde te empiezas a alejar de tu vida con Dios, de tu intimidad, de la palabra, de orar, te alejas poco a poco, lo empiezas a descuidar y entonces empiezas a dejar que todo eso te venga. Ahora todos tenemos pues ciertas tendencias, ¿no? Quiero leerles un poco acerca de unos factores que se me hicieron súper interesantes. Quiero platicarles como la doctora Caroline Leaf, es una psicóloga y neurocientífica que a mí me encanta leer sus libros y tiene una especialidad en salud mental, y ella nos explica cómo el cerebro trabaja de una manera maravillosa, transmitiendo y procesando toda la información que recibimos exteriormente e interiormente. Por ejemplo, si tú estás leyendo algo, te estás comiendo una manzana, tienes un aromatizador, por así decirlo, o sea, tienes todos esos sentidos y todas esas cosas que estás haciendo, incluso lo que estás leyendo y lo que estás interiorizando, tu cuerpo lo está todo procesando todo el tiempo. Y aunque para ti son cosas automáticas, si hay algún psicólogo aquí me podrá confirmar o negar lo que estoy diciendo, pero sí, el cerebro trabaja procesando toda esta información. Y todo esto sucede en la corteza cerebral. El tálamo envía una señal al hipotálamo, créanme que todo lo que estoy leyendo ahorita va a tener sentido, y le envía la señal al sistema endocrino. Es la fábrica de sustancias químicas donde tiene lugar el pensamiento y la construcción del mismo. Es ahí donde se liberan las sustancias químicas del cuerpo en respuesta a nuestros pensamientos. El sistema endocrino es un conjunto de glándulas y de órganos que en su mayoría regula, produce las hormonas. El hipotálamo se considera el cerebro del sistema endocrino, el cual controla los aspectos como la sed, el apetito, la temperatura del cuerpo y la respuesta del cuerpo a nuestra vida emocional. Entonces, todo lo que hay en tu alma te viene a afectar físicamente, que fue una cosa que yo comprendí. ¿Por qué me estoy enfermando tanto? ¿Por qué tengo esta migraña, dolor de cabeza terrible? ¿Por qué siento asco todo el tiempo? ¿Por qué tengo las manos heladas todo el tiempo? ¿Qué está pasando? Todos esos eran síntomas de que el cuerpo habla. El cuerpo habla por nosotros. Y saben que en ese momento, yo creo que ahorita se habla mucho, ay sí, la salud mental y que no sé qué, yo creo que tiene unos poquitos años para acá, pero cuando yo estaba en ese momento, no se hablaba de eso, no se hablaba de eso, yo no sabía nada, yo decía, ¿qué me está pasando? Pues yo puedo, qué raro, ¿por qué esta persona no soy yo? Y eso significa que si estás ansioso, preocupado por algo, el hipotálamo responde a esta actitud con una aluvión de sustancias químicas del estrés para intervenir en esa glándula pituitaria, y los pensamientos negativos hacen que tu cuerpo se concentre en la protección y reduce tu capacidad de procesar y de pensar con sabiduría y cultivar pensamientos saludables. Lo que pensamos, eso somos lo que somos. Creo que es el Proverbio 26:6, no estoy segura, les digo bien la cita, pero dice, lo que el hombre piensa, eso es. Lo que hay en tus pensamientos, eso es lo que tú vas a terminar diciendo. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver con que nuestros pensamientos se convierten en quienes somos y la manera en que procesamos toda nuestra vida y lo que somos. Hay un autor que me encanta también, un libro, no es cristiano, pero se llama el autor James Clear. Él tiene un libro que se llama Hábitos Atómicos y me encanta mucho, algunos de aquí había escritos de que si ya no he leído, es un bestseller. Y este libro habla de cómo, hay un capítulo específico donde habla de cómo nuestro cerebro todo el tiempo está recorriendo los mismos caminos, está tratando de hacer hábitos, todo el tiempo cosas que no sabemos, pero nuestro cerebro, hagan de cuenta que está tratando de hacer cosas ya en automático o estar como marcando ciertos caminos para poder ocuparse de otras cosas. ¿A alguien de aquí le ha pasado que de repente, bueno, los que llaman ángelos, y vas caminando en el campus de tu universidad o lo que sea, vas pensando en otra cosa y luego de repente llegas a tu salón y te sientas, o vas manejando para el trabajo y llegas, te estacionas y dices, ¿cómo llegué aquí? Eso es el trabajo del cerebro recorriendo un camino que ya ha recorrido 100, 830 mil veces y que está haciendo ya las cosas automáticamente para ocuparse de otras cosas. ¿Y qué pasa con este trabajo del cerebro? Que cuando nosotros no estamos, cuando nosotros recibimos a Cristo y cuando no estamos tomando esos pasos, como me encantó también lo que dijo Alan de
es que es un proceso, y ahí vamos. Pero el Señor nos ha dado herramientas espirituales, como dice en 2 Corintios 10, del 3 al 6. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El Señor nos ha dado herramientas en la palabra de Dios para poder trabajar con todo esto. Ahora, no me malinterpreten, yo no estoy diciendo ya no tomen sus pastillas o ya no vayan al psicólogo. No, si ustedes están llevando algo, yo no estoy diciendo que dejen todo y así. Lo que estoy diciendo es que si tú no has llevado ningún proceso, en Dios hay esperanza. En Jesús hay esperanza. Y aunque estés llevando un proceso, Jesús es la verdad, es la respuesta. Y te digo, y el problema es que cuando nosotros no leemos la palabra, cuando nosotros no llevamos una vida de oración, cuando no cultivas tu espíritu, compañeros, nuestro cuerpo no es nada más el cerebro y lo que podamos aprender. Tenemos un alma, tenemos un espíritu que también tiene que ser guiado, que también tiene que ser transformado. Entonces, cuando nosotros no lo hacemos, ¿qué pasa? Pues regresamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque el cerebro va trabajando y va caminando y vas regresando a lo mismo y vas regresando a lo mismo. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? Yo amo el versículo donde dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Eso nos está diciendo que Él ya lo logró. Es como si tú entraras a un gym y vas con el señor que te pone los ejercicios, pero el coach, se me olvidó el nombre, que está así todo así todo fuerte y te dice, sí, mira aquí para que trabajes aquí para que hagas acá. Él sería como el autor y consumador, o sea, él ya lo logró, su cuerpo ya está ahí, ya está fortalecido, ya está ahí. Por eso él tiene la autoridad para decirte cómo hacerlo, tiene la autoridad para enseñarte cómo hacerlo, y así es Cristo. Cuando tú vives una vida con Cristo, tú no estás caminando solo en este proceso de, llámale como quieras, depresión, ansiedad, tristeza, etcétera, etcétera, ira, con lo que estés batallando. Jesús, que es el autor y consumador de la fe, Él, con su salvación en la sangre de Cristo, en ese sacrificio de la cruz, Él te está dando la habilidad para poder caminar con Él y vivir este proceso. No vas a caminar tú solo. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, cuando recibimos a Cristo, quiero usar esa famosa palabra, Él te empodera para poder vivir en las disciplinas espirituales. Ahora, leer la palabra, meditar, escribirla, memorizarla, orar, adorar, son las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Miren, la verdad, cuando yo me despierto en la mañana, a veces lo primero que se me viene es luego el trabajo, esto, el estrés, no sé qué, pensamientos, y me subo a la camioneta, y lo primero que hago es que pongo alabanzas. Suena así, la señora, así ya me volví la señora que pone las alabanzas en la camioneta, y vengo manejando, y vinimos oyendo el de Maranata de Marcos Brunet, claro que yes. Entonces yo vengo manejando y hasta mi hijo empieza a cantar, ¿quién es el Entonces venimos cantando y hasta Mauro me dice, mamá, ¿por qué no oramos? Y yo, vamos a orar. Entonces todas esas cosas, mis niveles de ansiedad se bajan. Ahora, cuando yo comencé a vivir este proceso, algo que me ayudó mucho, obviamente, es que estuve platicando con una psicóloga un tiempo. Bueno, no me quiero adelantar a los pasos prácticos. Sí va a haber pasos prácticos, se los prometo. No nada más les voy a decir, nada, Biblia, bye. No, sí vamos a hacer pasos prácticos. Pero bueno, no me voy a adelantar a eso. El caso es que la palabra de Dios, nuestra fe en Él y sus promesas provocarán, esta es una frase de la doctora Leaf, dice, la palabra de Dios, nuestra fe en Él y sus promesas provocarán una secreción de sustancias químicas que van a facilitar la sensación de paz en el resto de nuestro cuerpo. De verdad que gloria a Dios, hay esperanza. Y lo mejor es que no se trata de mi desempeño, sino se trata de entender, comprender que Cristo ya lo hizo y que Él ya me ha dado el poder para caminar sobre eso que Él ya hizo y yo puedo vivir ahí. Nuestra mente llena de la palabra es la que debe dirigir nuestras emociones. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestros pensamientos. Eso dice Romanos 12:2. No se conformen, transformen ¿qué? La manera de ¿qué? De pensar.
De aquí viene todo eso, y esos pensamientos se traducen luego en sentimientos, que son lo que nos lleva a tener otras acciones. La obra del Espíritu Santo es la que nos capacita para poner límites y frenos a nuestros pensamientos y por ende a nuestras emociones descontroladas. Cuando empezamos a pensar en la sobriedad, recordando la palabra de Dios, declarando que Él está en nuestras vidas. Y entonces el Espíritu Santo lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No andas ahí con Él. Ahora sí voy con los puntos prácticos. Igual vamos a acabar antes para que se vayan por un café. Y vamos a hacerlo práctico. Primeramente, si tú nunca has vivido ningún proceso de nada, que fue lo que a mí me pasó ahora, ojo. Yo dije, ¿por qué se me desató cuando tenía 24 años? Y ¿saben qué me di cuenta? Cuando empecé a ver como la historia de mi vida y así, me di cuenta que era una tendencia que yo tenía desde niña. Yo no me acordaba, nunca había conectado los puntos, que la ansiedad había estado tocando la puerta de mi corazón toda mi vida. No me había dado cuenta. Pero me acordé cuando estaba en segundo de primaria y que una maestra nos gritaba horrible y mis papás son los más buenos en mi vida, me habían gritado ¡cálmese! Cuando todavía los maestros podían gritar, ahora ya no se puede, gracias a Dios, pero de que ¡te hiciste la tarea, borracho! ¿Un colegio cristiano? Entonces, todo eso, ¿no? Entonces tenía la mano y yo así, yo estoy llorando aquí, mamá, ¿por qué? Y bueno, eso es otro testimonio, pero sí. Yo lloraba y mi papá, si la maestra es injusta, pero la maestra tenía un chango, que se le muera el chango. El chango, pero bueno, es otra historia. El caso es que yo lloraba eso, yo no me acordaba. Y luego cuando estuve en secundaria, me acuerdo que primero de secundaria, estuve en 3 secundarias diferentes. Porque yo llegaba a una y las niñas eran súper bullies y yo, mamá, yo me quiero ir, y lloraba. Y luego llegaba a otra y luego de que no me gusta, sí, hasta que yo terminé haciendo secundaria en la escuela en casa porque yo no pude tolerar la adolescencia con otros adolescentes. Gracias a Dios iba a una iglesia donde había un montón de jóvenes que me abrazaron y ahí fue donde pude hacer comunidad y ahí fue donde me convertí. Al final del día Dios tenía todo bajo control. Pero digamos que mis papás todo el tiempo me protegieron y hasta que ya viví sola y estuve sola y estaba casada y así, fue cuando me pasó todo esto. Y la verdad es que no pienso que fue algo del diablo, que fue algo malo. Siento que Dios quería que yo atravesara por eso. Número 1, para entender después a otras personas, pero número 2, para yo también que mi fe acrecentara, para entender la posición que Dios me ha dado en Cristo. Entonces, bueno, para no seguir desviándome del tema, el punto número 1 que diría yo es: identifica la emoción y considera si es pecaminosa. Son dos cosas diferentes. Porque luego a veces uno llega de, digo, es otro tema aparte, pero me dices que estoy pensando esto o tengo estos pensamientos. A ver, la tentación no es mala porque Cristo fue tentado y nunca pecó. La cosa es ya las decisiones o las acciones que vas a tomar al respecto. Entonces, identifica la emoción. ¿Es la ira? ¿Es miedo? ¿Celoso? ¿Envidioso? ¿Celoso? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te está, la ansiedad? ¿Qué es lo que está? Identifica cuál es la emoción. El punto número 2 es: identifica los pensamientos o las premisas que te producen estas emociones. ¿Qué estás pensando? La otra que te dé un ataque de ansiedad, un ataque de ira, otra que le grites el del carro. ¿Qué estaba pensando en ese momento? O cuando estaba en mi ataque de ansiedad, ¿qué estaba pensando? Ay, no va a pasar, no sé qué, va a pasar esto, ¿qué de seguro? ¿Qué está pasando? ¿En qué estás pensando? ¿Qué está pasando? ¿Con quién estabas? Esas son preguntas para reflexionar. ¿Cuáles son las palabras que pasaban por mi cabeza cuando estoy en crisis? ¿Qué oraciones, qué pensamientos estaban por ahí? ¿Qué situaciones generaron que yo respondiera de esa manera? ¿Quiénes estaban a mi alrededor? Entonces tienes que hacer como una especie de análisis. ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba? Medita acerca también de las situaciones que alimentan o que generan trigger, dirían los gringos, lo que te hace el trigger de esa situación que estás viviendo. El número 3, ya me estoy súper rápido, es aconseja tu corazón. Previamente, durante y después, con la verdad que es la palabra de Dios. Para mí, eso fue, ¿y sabes qué? Porque cuando yo vivía en esa depresión tan fuerte que tuve, que ni bañarme quería ni nada, creo que gracias por la vida de todo que me aguantó en esa temporada. Pero yo me di cuenta que la palabra de Dios tenía que ser una verdad en mi vida.
yo me di cuenta que ya posteriormente Dios me dio un trabajo que fue una bendición para mi vida. Y todavía sigo trabajando ahí. Pero Dios no me dio ese trabajo hasta que primero yo empezara a dar pasos de fe. Me acuerdo que yo venía a la alabanza y me sentía tan desanimada, tan fuera de lugar. Esos meses yo le dije a Tabo, mira, yo no quiero ministrar, yo no quiero orar por nadie, me siento como limón de fonda chupado así. O sea, yo no tengo nada que dar aquí. Voy a ser honesta, no tengo nada que dar. Fue un tiempo donde Dios me quebrantó, donde Dios tenía que exprimir. Permite que Dios vacíe de lo que hay dentro de ti para que Él llene con su Espíritu Santo, con su palabra. Si de verdad la Biblia, si tú no la has encontrado, dices que la Biblia está toda rara, no le entiendo nada, hay muchos recursos. Si tú no sabes cómo, yo te invito así, nos echamos un café y platicamos de verdad. O habla con tus pastores, con tus líderes. Estoy segura que te van a dar herramientas para leer la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene poder para transformar nuestras mentes, nuestros corazones. Entonces aconseja tu corazón, aconseja tu mente. Miren, les voy a leer uno de mis versículos favoritos que están, miren, así, por esto no le digan nada, esto se queda aquí entre nosotros. Estoy haciendo un pedo, me acabo de tatuármelo aquí, pero no, por testimonio, no. Pero sí, si un día me vengo en manga larga todo el día. Pero, por ejemplo, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay alguna virtud en esto, en eso piensen, en eso mediten. Yo me di cuenta, por ejemplo, que por naturaleza tengo la tendencia a ser negativa. Yo así soy, así están todos, ¡ay, qué bonito atardecer! ¡Ay, qué bonito! Yo sí, pero mira qué pelón se ve ahí el... Yo soy esa persona que encuentra el negro en el arroz, sí, el pelo en la sopa. Sí, entonces cuando vi eso dije, Señor, eso a ti no te agrada. Tú no eres, ahora no estoy diciendo de que ya no todos, el positivismo tóxico, no. Tampoco estoy hablando de todos felices, todos contentos, no. Se trata de entender lo que Dios ha hecho, de que el gozo del Señor es mi fortaleza. Se trata de entender del gozo de la salvación, de que por el simple hecho de que Cristo ha llegado a mi vida, es una razón para ser feliz. Y yo también era muy de mi culpa, y voy a hacer esto, y voy a hacer el otro. A ver, ¿por qué me estoy exigiendo cosas que nadie me está pidiendo? Perfeccionismo, a veces eso nos ahoga, pero bueno, estoy yendo al otro lado. Salmo 42:5 dice, ¿por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de sus promesas. Ese es el que le digo que soy un pueblo de acabo de tatuarme. Mateo 6:3, porque eso es lo que yo me tengo que repetir todos los días. Dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Esto es NTV. Bástate cada día con sus propios problemas, lo que todos hemos parafraseado diciendo, cada día trae su propio afán. Yo tengo 3 agendas, tengo calendarios, tengo 3 correos electrónicos con Google, así, o sea, mi vida es un constante organizar, pensar los menús de la semana, de comida de mi familia, entonces tengo esto. Y Tavo siempre me dice, un día a la vez. 1 hora a la vez. Tavo es así como todo lo contrario, la persona más vale queso y relajada del mundo. Esa persona es Tavo. Entonces me dice Tavo, dice, es a 1000 por hora. Yo sí, es que el otro año va a pasar no sé qué. Y Tavo de que, estoy preocupado por el otro año, ¿de qué estás hablando? Entonces, es el que Dios. Cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio afán. ¿Por qué nos estamos preocupando qué vamos a comer la siguiente semana si no sabemos qué va a pasar? No tenemos nada seguro. Eso es lo único seguro que tenemos. Y que todo cambia todo el tiempo. El siguiente versículo que también me encanta es Filipenses 4:6 y dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Qué hagan? Por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará que su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Yo no sé tú, pero a mí esas promesas me vuelan la cabeza. Cuando yo sé que Cristo protege mi mente, y sabes qué, te voy a decir, eso es una realidad.
Me acuerdo cuando yo me empiezo a estresar y así, entonces empiezo a acordar, cada día trae su propio afán. Me empiezo a acordar todas mis peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y súplica. Y lo repito, y sabes que la doctora Caroline Leaf, me encanta su libro, donde dice, nosotros podemos cambiar. Por muchos años se pensó que lo que uno iba aprendiendo, y luego dicen, ya la gente ya no aprende. Algunas escucharon eso, ya no puede aprender nada. Pero no es cierto. Nuestro cerebro tiene la capacidad de regenerarse y de cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios nos creó así, con esa capacidad. Pero en tus propios esfuerzos no lo vas a lograr. Tienes que buscar al Señor para poder empezar a dar esos pasos, leer su palabra y ser transformado por Él. El punto número 4 es meditar en la palabra de Dios. Memoriza versículos. Toma tiempos de oración. Yo a veces voy caminando en mi trabajo y voy orando, y luego me dice algunos compañeros, ¿andas cantando? ¿Qué? Así, no. Ay, Señor, haz esto, haz tu obra, Señor. Y voy orando y voy pensando y medita en la palabra, memoriza los versículos que traigan luz y verdad en esa relación. Y sabes que ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo, porque no nada más se trata de pensar y de pensar, sino el Espíritu Santo va obrando y te va diciendo, aquí estoy, te va diciendo, yo estoy obrando, y sabes qué, entonces cuando empiezas a leer la palabra, a estudiar esto, estudiar lo otro, empiezas a dar pasos de fe y Dios también empieza a obrar por fuera. Dios empieza a obrar por fuera. Me acuerdo que cuando yo empecé a pedir trabajo, yo le decía, nadie me va a contratar, su dinero contigo. Yo tenía tanto miedo, la verdad. Yo decía, yo voy a llegar a esa oficina, voy a empezar a llorar otra vez, qué vergüenza. Yo dije, esto ya, no tengo cura. Entonces Pablo me decía, no, tú mete el currículum. Y me acuerdo mucho que metí el currículum y todo. Y entonces me dijeron, bueno, de todas las que entrevistamos, tú fuiste la que más nos gustó. Y yo dije, no se arrepienten. Pero así preocupada, ¿no? Y entonces ya fui y ya estaba en mi trabajo. Y me acuerdo mucho que ya la última reunión con la de recursos humanos, me dijo, mira, por decir una cosa, nosotros sabemos, aparte de ese trabajo que me estresaba tanto, me pagaron por decir $1, ¿no? Me pagaron $1. Y yo terminaba poniendo dinero, pero no sé qué hacía ahí. Entonces, me dice la de recursos humanos, haciendo mis papeles, y me dice, bueno, a ver si quieres aceptar una oferta de trabajo, porque, pues como platicamos, y tú me dijiste que ganabas $3, y yo, bueno, te podemos ofrecer 4, ¿cómo ves? ¿Estás feliz con eso? Y yo, ¡claro! Así, se debe haber confundido, yo creo. Y yo, pues muchas gracias. Entonces yo dije, bueno, Señor, tú me estás confirmando, ya llevo muchos años trabajando ahí, pero te digo, siento que Dios me fue llevando y me fue a llevar a aprender otras cosas. Ahora no estoy diciendo que mi vida es ley ni que a mí me pasó lo máximo, sigo viviendo un proceso, sigo creciendo, pero no me he soltado de la mano de Dios. Quiero decirte que hay esperanza en la perseverancia de los santos. Hay esperanza en la perseverancia de los santos. Lee la Biblia. Enfócate en Cristo. Cuando empiezas a ver la mirada de que, ya no hay dinero, ya no voy a poder, no se cae la carrera, no la voy a acabar. Cristo me trajo aquí por una razón. Me acuerdo que unos años después hubo un recorte de personal bien cañón donde estoy trabajando ahorita. Todas las voces alrededor eran, nos van a correr, y todo el mundo estresado. Y yo me empecé a estresar, claro, porque eso es lo mío. Eso es lo mío. Y entonces Dios me dijo, ¿quién te llevó ahí? Y yo dije, tú. ¿Y quién te va a sacar de ahí? Tú. Yo dije, entonces si yo salgo de aquí, es porque Dios quiere que me salga de aquí. Si yo me quedo aquí, ahí sigo. Entonces, yo sé que el día que ya no trabaje ahí es porque Dios me va a sacar de ahí para hacer otra cosa en mi vida. Eso es lo importante de tener nuestra vista en Cristo, de caminar conforme a sus propósitos y obedecerle a Él, porque estás seguro que lo que estás haciendo es su voluntad. Y no vas a sentir inseguridad para tomar una decisión de me voy a salir. Ese es mi momento, tomar una decisión de renunciar, de tomar una decisión, Señor, porque tú me estás guiando y tú me vas a respaldar. Pero bueno, es otro tema. Por último, quiero decir, confiesa tu lucha a alguien. Aquí es donde voy a llegar al tema del psicólogo. Si tú vas a hablar con un psicólogo, nada más asegúrate, te diría yo, que sea una persona cristiana, que tenga los mismos fundamentos que tú, porque si no, lo que te va a decir al final del día, o se va a volver la brújula de tu vida, y vas a estar ahí como con el gurú de, a ver, dígame, ¿y ahora qué hago? Se va a volver la brújula de tu vida, y un psicólogo no puede ser la brújula de tu vida, o también te va a llevar a otro lado. Tú puedes, en tus fuerzas, échale ganas. Yo no estoy diciendo nada en contra de los psicólogos, yo los amo, gracias a Dios por sus vidas. Ve a terapia, pero busca a alguien que tenga los principios de la palabra, ¿sale? Pide consejo. Si dices, no, el psicólogo no es lo mío,
ve con tu pastor, ve con tu líder, ve con una pastora, habla, exterioriza, no te lo quedes, no te lo quedes. Sé sincero, pide que oren por ti. La penúltima, responsabilízate de tus emociones. Cuando alguien vive una situación así, ya se acabó el tema, estoy concluyendo ya. Cuando alguien vive con una situación así, muchas veces lastimamos a las personas que viven a nuestro alrededor. Responsabilízate de tus emociones, reconócelas cuando son pecaminosas y pide a las personas que has afectado, pide perdón. Si a lo mejor tú eres revocona o revocón, o si eres bien de que, no sé, tu ansiedad le ha hecho la vida imposible a todo el mundo, etcétera, etcétera, responsabilízate de tus emociones. No sigas lastimando a la gente que está a tu alrededor. Tampoco te hagas la víctima de, no. Di, oye, a ver, ¿qué estoy haciendo por esta situación que estoy viviendo? ¿Por qué estoy lastimando a los demás? A lo mejor cuando eras niño, pues ahí sí tus papás te educaron mal, pero ahorita todos los que estamos aquí ya somos suficientemente grandes para hacernos responsables de lo que estamos diciendo, de lo que estamos pensando y de qué estamos consumiendo para seguir viviendo en ese lugar. O sea, a veces tenemos un pensamiento tan mediocre que no nos incomoda tanto como para querer salir de ahí. Sal del hoyo, sal de ese pozo. Y por último te diría que ora. Brinda al Señor tus emociones, pídele que te fortalezca, que te dé fe para creer en sus promesas. Y ya nada más volviendo a concluir, las emociones no son malas, Dios nos las dio, se resume en final, como Dios hablando de sus sentimientos, de sus temores, de sus ansiedades, de sus dudas, permite que la palabra de Dios traiga orden, luz y verdad, deja que Él reoriente tu perspectiva y estabilice tus emociones. Eso es.